Muy bien, vamos a dar inicio a esta segunda sesión del seminario Antropología de la Música y Etnomusicología en México, que, como ya es un hecho, ¿verdad?, estamos llevando a cabo las sesiones en este año 2018 aquí en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Leo brevemente una semblanza del doctor Martín de la Cruz López Moya, para cederle la palabra y tener la dinámica que hemos llevado en este seminario. Aproximadamente la mitad del tiempo lo ocupamos en la exposición, tenemos un receso y regresamos para preguntas y comentarios. Nacido en Comitán, Chiapas, en 1967, es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en el área de Comunicación y Política de la UAM Xochimilco, sociólogo por la Autónoma de Chiapas y maestro en Antropología Social por el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social del Occidente Sureste. Es integrante del SNI, sus líneas de investigación, músicas urbanas, masculinidades y agenciamientos culturales. Se inscriben en el campo de los estudios culturales, estudios de género y la antropología urbana. Es profesor de el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde coordina el cuerpo académico Culturas Urbanas y Prácticas Creativas en el sur de México, e imparte cursos y seminarios sobre procesos de producción cultural, estudios urbanos, masculinidades y políticas culturales. Desde el año 2012 es integrante de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular Rama Latinoamericana, donde participa con el grupo de trabajo Jazz en América Latina. Ha formado parte del Comité Internacional de Lectura del Congreso Música e Identidad en el Caribe, con sede en República Dominicana. Es integrante del Consejo de Redacción de la revista Liminar, Estudios Sociales y Humanísticos del CESMECA Unicach. Autor de los libros Caleidoscopio Sonoro, Músicas Urbanas en Chiapas, una coedición con la UNAM y estas instituciones a las que pertenece, Juan Pablos, publicado en 2017. Aquí viene otra cifra, lapsus dedo. Otra publicación, Hacerse hombres cabales, masculinidad entre tojolabales, del año 2010, y Etnorrock, los rostros de una música global en el sur de México, Juan Pablos, CESMECA, año 2014, en coordinación con Efraín Asensio Cedillo y Juan Pablo Sabadúa Carbonell. Además de diversos capítulos, reseñas de libros y artículos que han sido publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales. Es parte de la producción del doctor Martín de la Cruz López Moya, a quien cedo el uso de la palabra, agradeciéndole desde luego tu disponibilidad a acompañarnos, Martín. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, pues es un honor estar aquí en este espacio en la Escuela de Música, la Facultad de Música, y les agradezco mucho aquí al doctor Fernando Nava y a Roberto Campos por hacer todo posible para que yo pudiera estar aquí. Para mí es un gusto, y es un gusto también, y les agradezco que ustedes que nos acompañen para comentarles algo sobre este tema, sobre el caleidoscopio sonoro, músicas urbanas. Aunque tiene el título de mi libro, tomaré, digamos, ejemplos de otros trabajos en los que he colaborado, como en el caso del fenómeno del etnorrock. Bueno, para empezar quisiera recordar algo que digamos fue lo que me inspiró a pensar el tema de la música como un tema de reflexión desde las ciencias sociales, y no lo van a creer, tiene que ver con un pájaro, con el cenzontle. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? Sí, ¿cómo no? Sí, el cenzontle. Tal vez se han dado cuenta que en el billete de 100 de la moneda mexicana ya aparece una referencia de Nezahualcóyotl, ¿no? El pájaro de las 400 voces, o el ave de los 1000 cantos. Es muy interesante el cenzontle porque al escucharlo me doy cuenta que es casi que se parece mucho a un músico, porque el cenzontle, de acuerdo a su propia trayectoria de vida, va modificando su canto, y el canto que va adoptando es el canto que le rodea, los sonidos que le rodean.
roba los cantos de otros pájaros y su repertorio se va diversificando en la medida que, pues, que va creciendo y depende incluso del contexto, ¿no? Hasta el sensontle, de hecho tuve la oportunidad de grabarlo una madrugada, también toma el sonido de las ambulancias o de otros sonidos que no necesariamente son de otras aves, ¿no? Bueno, me inspira el tema del sensontle porque creo que de sensontle tienen los músicos algo, porque pues ustedes saben que la música pues entra por el oído y sale por el oído, y yo creo que todos nosotros tenemos algo de sensontle en el sentido de que aun cuando, como el sensontle y el músico, tiene su propia voz, a pesar de que recupera todo lo de su entorno, tiene su propia voz. Y yo creo que nosotros todos tenemos nuestra propia voz. Todo lo que hacemos, digamos, incluso podríamos decir que lo que les voy a decir es producto de todo lo que he escuchado, lo que he conversado con los músicos, y es como que yo también estuviera haciendo un sensontle, en cierta medida, porque pues no me pertenece nada. Lo que sí voy a decir, pues es mi punto de vista sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la música, en particular sobre las músicas urbanas en Chiapas. Pensemos incluso cuando escribimos pues todo lo que escribimos, los que nos dedicamos a escribir textos académicos o no académicos, pues también es resultado de nuestras lecturas, de nuestras conversaciones, lo mismo, ¿no? Y claro, de nuestra propia inspiración. Entonces, quería comenzar con esto porque ya saben que la música, ustedes lo saben mejor que nadie, pues es la más corporal de todas las artes, la más porosa, y está en el cuerpo, ¿no? No, sin cuerpos sin cuerpos no hay música. Y por eso también la idea de caleidoscopio es como la perspectiva metodológica que está de fondo, es decir, cómo yo les voy a contar de mi propia sensibilidad lo que yo puedo observar, lo que yo puedo registrar, que es no solamente, la música no solamente se escucha, se ve, se observa, es visual y auditiva a la vez. Y bueno, me estoy refiriendo pues a la música en vivo, y también invita a bailar, por supuesto, ¿no? Pero digamos, en tanto que es visual, es muy colorida la música, y bueno, y también quien la ve la registra, ¿no? Es como esa perspectiva etnográfica que está, digamos, la experiencia misma mía de moverme en distintos espacios, que es lo que voy como registrando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta figura del caleidoscopio como una forma de ver, y que, bueno, cada uno trae un caleidoscopio dentro de sí mismo y cada uno pues va a ver, pues, aquí lo que se trataría sería como encontrar como un argumento que nos dé una coherencia de lo que vamos a presentar. Entonces, pasando, una vez dicho esto, lo del sensontle y lo del caleidoscopio, vamos a pasar un poquito a cosas más formales. Me voy a apoyar en en un power. ¿Cómo le hago aquí para sostener esta anterior? Sí, aquí, el objetivo. ¿Qué pretendo en esta conversación? Es pensar la música popular urbana que se produce y difunde en las ciudades de Chiapas, con énfasis en sus entramados culturales, su heterogeneidad y sus transformaciones recientes. Me importa hablar de sus transformaciones recientes porque en los años recientes, en Chiapas, digamos, a partir de la irrupción pública del EZLN, en ciertos espacios de Chiapas, allí aparte de que se generó todo un movimiento político, pues hubo una confluencia de mucha gente de muchas partes del mundo, mucha gente, digamos, portadora de saberes artísticos, muchos músicos entre ellos, y mucha gente también interesada en, pues, también en escuchar música, porque ustedes saben que Chiapas recibió a mucha gente como grupos solidarios con el movimiento zapatista, y digamos Chiapas experimentó como otra suerte de nocturnidad. La nocturnidad en Chiapas se transformó
en parte porque la presencia de tanta gente que iba a Chiapas como ese tipo de turismo cultural, por no decir también revolucionario, ese tipo de turismo generó, digamos, una serie de demandas de espacios para, después de irse a las comunidades y regresar los fines de semana a la ciudad, por ejemplo, de San Cristóbal de las Casas, pues, ¿qué hacían? Entonces es como una relación. La música en Chiapas se intensificó de alguna forma, dada esta demanda de gente de muchas partes del mundo. Y por eso también, al final les voy a hablar también de otras músicas que no solamente son las locales, sino, bueno, locales que se están configurando ahora, como es la escena del jazz, que está bastante intensa en Chiapas y en particular en San Cristóbal de las Casas, y tiene que ver por esta diversidad de receptores. Entonces, nos estamos imaginando la música como un proceso que se produce, que se difunde, pero que también intervienen los propios sujetos que escuchan, los receptores, para ir como dándole una configuración al paisaje musical que se va desarrollando, en este caso en Chiapas, ¿no? Ustedes seguramente todos han ido a Chiapas, ¿verdad? No les tengo que decir mucho, ya tienen idea de qué es Chiapas. Estamos en la frontera sur, en los límites con Guatemala. Es un estado, digamos, que tiene cerca de 4 millones y medio de habitantes. La mayor parte de la población está concentrada en las principales ciudades, pero aún así, digamos, la economía, digamos, sigue dependiendo mucho de la agricultura en Chiapas. Es un estado agricultor, pero también últimamente del turismo. El sector turismo es el que le ha dado, digamos, un dinamismo a Chiapas. Pero, digamos, ahí se genera una serie de encuentros en el estado, porque estamos en la frontera con Centroamérica y es un paso permanente de migrantes centroamericanos y de Sudamérica que van hacia el norte del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos imaginarnos, así como ven el estado de Chiapas, hay una geografía musical o geografías musicales. Podríamos pensar en la marimba, por ejemplo, ¿no? La marimba, que es el instrumento emblemático, el más chiapaneco de los instrumentos, podría decirse, y toda la música que de ahí se deriva, pues hay como distintas formas de tocar la marimba, distintas formas de afinarla, distintos repertorios, y estos se van dando, digamos, por ejemplo, en la zona de la frontera de Guatemala, Trinitaria, Comitán, frontera con Malapa, por ejemplo. Ahí se da una serie de un tipo de música, digamos, con mucha influencia de Guatemala, sones guatemaltecos que se interpretan en esa zona de la frontera aquí con Guatemala. Si nos vamos hacia Oaxaca, que es allá donde está Arriaga, los límites, está la zona del Istmo de Tehuantepec, y ahí vamos a ver otras influencias musicales que tienen que ver con los sones, con toda la sandunga, naila, la llorona, o la tortuga del Arenal. Para quienes sepan, estos zapateados, estos sones, pues son muy comunes en esa zona, ¿no? Entonces podemos ir viendo que en cada zona se van generando distintas dinámicas musicales. Por ejemplo, también en la frontera aquí con Guatemala, el narcocorrido y la música, toda la norteñización de los gustos musicales en el sur de México es un fenómeno bastante intenso, y bueno, todo el narcocorrido está ahí presente, y hay que decirlo, principalmente en los altos de Chiapas, en las zonas indígenas, en Chamula, hay corridos locales, ¿no? Toda la música del norte allí se escucha mucho, se apropia mucho por la propia historia musical de estos pueblos, que han tenido la canción ranchera y el corrido como parte de su memoria musical. Por eso es, digamos, muy susceptible esta música popular, narcocorrido especialmente, allí en la zona de los Altos de Chiapas, en particular con Chamula, ¿no? Sinacantán, Tenejapa. Y bueno, podíamos irnos más hacia el norte, Pichucalco, con las colindancias con Villahermosa, y vamos a ver que ahí hay un sonido tropical que predomina ahí, que es toda la herencia de Chicoché y la crisis. Quienes conocen Chicoché, pues es un gran músico de esta zona y ha generado también, dejó allí una huella, ¿no? Y
Y digamos, en toda la entidad está la marimba, principalmente en Tuxtla Gutiérrez, que es una ciudad que tiene cerca de 600,000 habitantes. Y ustedes saben que el fenómeno musical siempre es un fenómeno de las ciudades. Es el lugar donde todos los músicos acuden porque es donde se puede trabajar. Los músicos de las propias localidades más pequeñas es donde tienen más, digamos, demanda de trabajo, y por eso es allí donde estoy le presto mayor atención al tema de la música, porque es en las ciudades donde se genera con mayor intensidad. Entonces, la observación de la música la quiero ver, bueno, es una relación que les decía hace rato, música, cuerpo y cultura son procesos indisociables. Entonces aquí la idea es observar la música como una experiencia, como un hecho cultural, como un proceso que se actualiza y se reinventa de manera permanente, que es un producto de intercambios y de convergencia de saberes, ¿no? Y al final ahí me parece importante destacar algo que me importa mucho, dar cuenta de las creatividades, de los aspectos creativos, de esta parte que poco hablan las ciencias sociales, especialmente en Chiapas, donde hay una larga tradición de ciencias sociales, de las ciencias sociales, de la antropología y de distintos campos, donde, digamos, se han creado, desde mi punto de vista, una cantidad de estereotipos sobre Chiapas, muy interesantes, pero al final de cuentas estereotipos, porque no dejan ver estas dimensiones creativas que me parece también importante darlas a conocer, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta algo, que en ciencias sociales, en antropología, sociología, la que se desarrolla en México, si bien en México somos 120 millones de habitantes aproximadamente, y digamos que 12 millones de estos 120 millones de habitantes, unos 12 millones son hablantes de lenguas indígenas, y si vamos a los acervos de la investigación que se realiza en las ciencias sociales, están más volcadas hacia los pueblos indígenas, y esto está bien, pero se niega y se invisibiliza todas las otras, todos los mundos urbanos. Y esto lo quiero decir porque de pronto pareciera que no tienen relevancia simbólica y cultural los jóvenes, las sociedades urbanas, ¿no?, que son muy diversas a su vez, como que tenemos, digamos, siempre, digamos, esta idea de que, pues, que los pueblos indígenas son portadores de saberes ancestrales, y es cierto, pero todos los humanos, todas las personas son portadores de saberes ancestrales y tienen pertenencias étnicas, tenemos cosmovisiones y pertenecemos a comunidades imaginarias, a comunidades culturales y a comunidades musicales también, ¿no? Esto me parece importante decirlo, porque hay un fenómeno del cual les voy a hablar en un momento más adelante, sobre el etno-rock y todo el apoyo que se está generando hacia los jóvenes hablantes de lenguas indígenas, y está muy bien, pero se está negando el apoyo a millones de jóvenes de mexicanos que no tienen un argumento para ser, digamos, visibles como posibles benefactores de políticas culturales, ¿no? Y bueno, y los juicios de valor, ustedes lo saben mejor, que digamos, desde el punto de vista sociológico, antropológico, cualquier producto cultural que nosotros queramos analizar, pues no lo vamos a ver no lo vamos a juzgar si es bueno o es malo. Cada uno puede tener sus gustos musicales personales, pero desde el punto de vista de la antropología o de la sociología o los estudios culturales, pues no podemos decir que hay músicas buenas o músicas malas, porque entonces le estamos negando, digamos, todo el sentido, la experiencia que para mucha gente significa cualquier tipo de música, ¿no? Yo no les voy a hablar de narcocorrido, no es un tema que trabajo, aunque sí lo conozco, pero en este caso no lo hablaré. Personalmente no es algo que me entusiasme mucho, la música de banda, por ejemplo, ¿no? Alguna música de banda, no todas, por supuesto, pero digamos, desde la mirada que yo quiero mostrar es que no importa, digamos, cualquier música es relevante social y políticamente, porque tiene significados para la gente, ¿no? Y esa es la importancia que le quiero dar, digamos, en cuanto a los estudios de la música, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, es como muy reciente, digamos, la idea de que, por lo menos en México, tal vez
no sé, un periodo muy corto, en un periodo muy corto se han empezado a visibilizar otras músicas que no sean las músicas que tradicionalmente se ha estudiado desde la musicología o la etnomusicología aplicada que se desarrolla en México, ¿no? Es decir, que no ha alcanzado un estatus de legitimidad toda esta música mediática, toda esta música que aparentemente es banal porque está muy reducida al ocio, pero que, como lo han demostrado muchos autores también de otras partes y ahora de México, pues toda la música tiene relevancia por lo mismo que les he dicho, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora el libro de Carmen de la Peza Cázares, ¿no? Con el bolero y la educación sentimental en México y cómo nos cuenta, pues eso, ¿no? Cómo la canción de amor crea una cantidad de subjetividades en términos amorosos, ¿no? Entonces, digamos, toda la música tiene relevancia desde mi punto de vista y bueno, después les cuento cómo quiero tratarlo. Bueno, pues esta es como una aproximación, digamos, conceptual de qué estamos entendiendo por música popular. Prácticamente es toda. Depende del contexto en que se toque, el contexto, digamos, si que pensábamos que la música ceremonial indígena, por ejemplo, en Chiapas, estaba reducida a los espacios sagrados y rituales, pues esto actualmente no se sostiene porque también es un espectáculo, depende de la situación en la que se ponga en escena, ¿no? Es un espectáculo en los festivales y lo mismo podríamos pensar de la música llamada culta o de concierto, que también, digamos, al salir de los espacios, de los recintos, digamos, de los recintos más, porque ya ven que cada música tiene su propio lugar, digamos, la de los recintos más de conciertos, de salas de conciertos, pues también se convierten en músicas populares, ¿no? Todas las músicas, entonces, desde este punto de vista, pues no hay música que no sea popular. Y por favor, si de pronto quieren comentar algo, no duden en interrumpirme, porque la idea es también que dialoguemos y que yo también entienda, ¿no? Y aprenda con ustedes de lo que quiero compartirles. Es un diálogo. Bueno, música urbana. Un poco la música urbana, como yo la estoy entendiendo ahora, a partir de la perspectiva de la antropología urbana, es como esa música que es producto de convergencias, de encuentros, que se reinventa y que tiene que ver con la propia, el que la ve, ¿no? Los gustos musicales no son estáticos, no son inamovibles, ni las músicas están ahí determinadas de una vez y para siempre. Y lo mismo los músicos mismos, los músicos pueden tener una trayectoria durante el día o en un espacio mismo, digamos, una ciudad, pueden tocar en 4 bandas en un día mismo y pueden cambiarse de género, como pasa en San Cristóbal, ¿no? Por un lado tocan un fandango, por ahí luego van a tocar un bolero, un grupo de reggae, por ejemplo, y luego van a tocar a otro, van a tocar otro tipo de música. Entonces, pues es la música ahí, es la música que es, digamos, producto de estos encuentros como pues prácticamente, digamos, es como pensar la música, estudiar la música urbana desde este punto de vista sería ver esa música en su movimiento y en sus convergencias y no, digamos, autocontenidas, como repetir, digamos, un esquema de cierta etnomusicología que se desarrolló en México, de querer ver como cierta permanencia de los sonidos y de las formas de hacer música, ¿no? Para que hagamos poner un poquito de sonido mientras, y no nos, Miren, hice un pequeño registro contemporáneo, no pretende mostrar toda la música de Chiapas, pero es como para que se vean que hay un tipo de sonidos que se están generando actualmente en Chiapas y que podría ser. Ese es el sensontle.
en la montaña del sur, ahí por mi casa, en San Cristóbal. Es un blues de José Alfredo Jiménez. Esto es pero diario, o sea, cada rato. Sí. San Cristóbal, ¿no? Sí, una parte, Cristóbal. no todo. Ah, ya. Una parte del otro era, por ejemplo, era Chiapa de Corzo, el anterior. Este es I Love Electric, Tom Closer, que toca acá en la Ciudad de México, con Aaron Cruz y Herman Hedge. Estos son de Tijuana, que llegan continuamente. Ah, sí.
Ese, por ejemplo, es Chiapa de Corzo. Tienes Comitán. Sí, los que estaban tocando en el Cabrito son de Comitán. Sí, sí, de Comitán tengo mucho. Los rockeros, unos rockeros son de Comitán también. Okay. Bueno, entonces quedábamos en poco las definiciones de músicas urbanas y bueno, unas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce, difunde y consume la música popular en Chiapas? Ahí se va respondiendo. ¿Por qué algunas son más representativas? ¿Por qué algunas músicas se consideran representativas de la cultura musical local? Por ejemplo, la marimba, ¿no? Aunque la marimba, el repertorio de la marimba es 5% de lo que toca, esto es producido en Chiapas, todo el 95% es música de todas partes. ¿Cómo se reelabora la tradición musical y cómo operan las políticas culturales en la promoción de la música? Son algunas preguntas, ¿no?, que hay que tener en cuenta para esto. Y luego una hipótesis, lo que les dije al principio, era que la música popular en Chiapas se ha diversificado en los años recientes y tiene que ver con el contexto sociopolítico, histórico que se vive allá, ¿no? Y toda la confluencia de migrantes, de inmigrantes también, porque ya ven que Chiapas también es un lugar donde mucha gente llega, San Cristóbal de las Casas llega, es un lugar de destino, digamos, donde mucha gente lo adopta como residencia, de ello dentro de muchos extranjeros, ¿no? Y bueno, es un lugar de inmigración también. Y bueno, lo que estoy tratando de mostrarles ahora es cómo, pues, todo este complejo, digamos, la música tiene, lo que yo quiero hablar, pues, es cuerpo, el baile como un elemento importante, desde un instrumento, el caso de la marimba, desde la canción de autor, que ahora les voy a poner algunos ejemplos de que hay canciones en Chiapas que son globales, pero que en Chiapas nacieron en Chiapas y que se han vuelto, digamos, parte de la, pues ya son como invisibles, ya están allí, ya es parte del paisaje natural, que muchas veces la gente no se da cuenta que está esa música porque ya está ahí, ¿no? Y bueno, y ahí platicar un poco sobre la importancia del cover y la versión en el caso de la canción de autor. Y luego pues les hablaré del rock como género. El rock, no solamente en Chiapas el rock no es un asunto que emerge con el etno rock, sino que ha habido rock en Chiapas desde que este género se convirtió en una música global. Había siempre movimientos así esporádicos en algunas ciudades, pero digamos ahora intensamente hay muchos jóvenes rockeros en Chiapas, especialmente en Tuxtla Gutiérrez, que son metaleros, una tradición de metal muy, muy fuerte, y también en Comitán el fenómeno que es conocido como el rock comiteco, no son indígenas o no se asumen como indígenas, pero tienen toda una escena musical rockera en Comitán, pero que, como veremos, las políticas culturales no les favorecen, digamos, a estos otros jóvenes músicos, pero que sí tienen una relevancia, digamos, en cuanto a una recepción ahí en su contexto, ¿no? Entonces aquí están como la estrategia metodológica, les hablaba un poco de la perspectiva metodológica, caleidoscópica, que es como esa perspectiva etnográfica, es ir a conocer la ciudad a través de los oídos, escucharla, con todo el cuerpo y bueno, ir como registrando toda esta música, todos los eventos musicales. Bueno, yo me lo he pasado, digamos, creo que bastante bien desde que elegí la música como tema de estudio, porque saben que yo migré de otros temas, yo venía trabajando otros temas en mi propia trayectoria como sociólogo y antropólogo, porque primero mis temas fueron los derechos humanos, ¿no? Yo estaba muy metido en estos temas mucho antes del 94, luego me fui a hacer antropología de las masculinidades, y claro que ahora con el tema de la música, las masculinidades también se pueden observar muy bien, la construcción de estereotipos a partir de ciertas músicas. Y luego, bueno, estudiar la música pues me lleva a platicar con todos, porque creo que a todo el mundo nos interesa la música, nadie se niega a conversar sobre la música, todos tenemos memorias musicales que compartir, es muy interesante eso, ¿no? Nunca he tenido absolutamente ningún problema por conversar y hacer una pregunta sobre este tema.
Y también pues es muy agradable pues, ver los conciertos y estar siguiendo, pues trabajando duro ahí, ¿no? En los conciertos, en los festivales musicales, ¿no? Y bueno, también digamos que como la música también es un fenómeno medio huidizo, también hay que verlo desde una perspectiva un tanto, digamos, multisituada, porque lo podemos ver a través de los diálogos, pero también en las redes, siguiendo los discos, la producción musical, siguiendo lo que se escribe, lo que dicen los periódicos locales y lo que escribimos los que nos dedicamos a escribir sobre la música. Entonces es como bastante, digamos, tenemos muchas fuentes de donde abrevarnos para poder ir construyendo pues el objeto de estudio de la música. Bueno, aquí no voy a detenerme mucho porque ya les hablé y además ustedes deben saber mucho más que yo porque en cuanto a ustedes, aquí hay etnomusicólogos, supongo. Yo no soy ni etnomusicólogo, tengo nociones, ¿no? Aunque ya por ahí me dijeron que soy etnomusicólogo, pues porque me ha gustado trabajar la música, pero yo tenía una idea un poco también reducida de la etnomusicología porque yo hice algunos recorridos de campo con algunos compañeros etnomusicólogos en Chiapas, y fuimos a buscar una ocasión a los tamboreros soques allá en la zona centro del estado y me sorprendió de que pues querían ver a los tamboreros, pero llegamos a la casa y no estaban los tamboreros y la hija de los tamboreros, de uno de los tamboreros nos dijo, bueno, pasen, esperen acá, no tardan en llegar. ¿Y dónde están los tambores? Le preguntamos, ¿no? Y dice, pues los tambores están allí, dice, estaban debajo de una escalera todos empolvados, ¿no? Pero simultáneamente las paredes de esa casa estaban llenas de pósters de músicos de onda grupera en ese tiempo, ¿no? Todos los Vázquez, Temerarios, y la música que se estaba escuchando ahí era esa, pero para estos compañeros etnomusicólogos eso era irrelevante, ¿no? Y entonces a mí decía, bueno, ¿esto qué será? ¿Cuál es la relevancia ¿por qué ignorar esta otra música, ¿no? Entonces, por ahí me quedé con esa imagen hace ya tiempo, ¿no? De cómo no ver estas otras músicas que están ocurriendo. Y eso es lo que se hizo desde la etnomusicología en Chiapas con Henrietta Yushchenko, que hay registros de que ella llegó junto con otros etnomusicólogos a hacer registros, y bueno, sí, hicieron registros, por supuesto, que pues de los pueblos originarios y no registraron absolutamente nada de lo que estaba ya ocurriendo en esos tiempos. Ellos llegaron en los años 50. Y no olvidemos que las industrias culturales, la radio, el cine, fueron los principales vehículos de difusión de la música y que difícilmente, por muy alejados que estén los pueblos, tienen la señal de la radio y había, digamos, también diversidad musical en esos tiempos, pero digamos de los registros que contamos en Chiapas de la primera mitad del siglo pasado, son estos nada más, de los musicólogos, con esa perspectiva. Interesante, sí. Porque, digamos, ahí podemos ver, hay una melodía, un son característico que es el soundtrack del rock actual, del etno rock, que es el bolonchón, y ellas lo registraron, y le hicieron algunos registros, ¿no? Como una de las melodías más antiguas de los Altos de Chiapas.